Buenas noches, bienvenidos. Estamos en vivo. Son las 22 horas y hoy vamos a hablar de dos temas cruciales para el país. El principal es seguridad. Según la última medición que hizo Sedatos, cuando terminó el gobierno anterior, es decir, hace apenas 2 semanas, esa era la preocupación número uno para el 45% de los ecuatorianos. Las otras siguientes tenían 18% una, 15% otra, y ya puedes imaginar cuáles son. Seguridad. ¿Cómo lograrla? ¿Cuál es el concepto? ¿De qué manera se la va a enfrentar? ¿Hasta dónde se pueden revelar ciertas estrategias que para que sean eficaces no se pueden compartir? Y lo otro, política. ¿Qué significa el manejo que ya ha comenzado a verse? La mayoría legislativa en ciertos puntos que se ha logrado, las disidencias en ella, las trampas que se preparan desde ya el breve periodo de año y medio y cómo afectarán sobre todo los objetivos que se ha propuesto el presidente Daniel Noboa. Ambas variables están en manos de una mujer que acaba de nacionalizarse ecuatoriana, aunque merece la nacionalidad más que muchos, que por primera vez está en una función política pública, cuya inteligencia y preparación reconocen todos, pero cuya eficacia está por verse. Una cosa es la cátedra, otra cosa es la práctica. La doctora Mónica Palencia, ministra de Gobierno, es nuestra invitada en los siguientes 60 minutos. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Empezamos con una ministra que cumple su palabra. Dijo que después del 27 de noviembre hablaría, y aquí está. No tendremos hoy los panelistas o invitados usuales vía Zoom para aprovechar todo el tiempo en torno a las definiciones que precisamos. Sí compartiremos algunas expresiones del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, del gobernador, de ella mismo, en el pasado, y de nuestros analistas aquí antes, entre ellos una alumna que tuvo en la Universidad Casa Grande respecto a los temas que les tocará manejar. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos por Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TVO o 709 de alta definición, el mismo Vito TVO. En DirecTV es 194 el canal, Manavisión, canal 9, Manaví, solo allá, señal abierta. En todas las demás cableras, gracias a RTU, también salimos al aire. DirecTV 177, CNT 12, TV Cable Extreme 69, Claro TV 30 y Cable Unión 09. En radio, Centro 101.3 FM, audio e imagen para sus plataformas digitales. Candela, con K, en Manaví, 89.3 FM. La Bonita del centro del país, en Riobamba, 89.3 FM, para 3 provincias, Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Pichincha, Radio Única, 94.5. Doctora Mónica Palencia, bienvenida. Abogada, docente y política mexicana nacionalizada ecuatoriana. ¿Por qué aceptó usted este reto? Porque creo en el presidente Daniel Noboa, en sus convicciones, en sus acciones y en el futuro del Ecuador, pero sobre todo porque creo que solo cuando uno se compromete y puede dar la vida por algo en lo que cree, vale estar en política. Más allá de su experiencia profesional antes como representante en el ejercicio de la abogacía, de sus intereses, ¿por qué más cree en él? Bueno, yo creo en él porque creo conocer sus sentimientos, sus reflexiones, su profesionalismo. Es un hombre de acción, es un hombre de planificación y es un hombre de metas. Me habló de sus sentimientos y esos han trascendido poco, sí han trascendido sus principios y objetivos. ¿Cuáles son sus sentimientos? Porque es un hombre muy hermético, bastante enigmático, salvo para quienes como usted han estado cerca.
tiene un profundo amor por el Ecuador. Lo demás de sus sentimientos solo podrá hablar él. Pero lo que yo puedo dar fe es que es un hombre comprometido con un futuro del Ecuador que transforme para el empleo, para los jóvenes, para los niños. ¿Fue parte usted de la elaboración de los conceptos políticos del programa de gobierno? No, no lo fui. Y no habiendo sido, ¿por qué los adopta o se identifica como propios? Porque lo escuché en varios foros. Obviamente, al ser su abogada, he estado muy interesada en su pensamiento y coincido plenamente con su forma de entender la vida. ¿Para qué ahora quiere ser ministra de gobierno? No es que yo quiera ser ministra de gobierno. Mejor dicho, replanteo la pregunta, tiene razón. Usted no quiso, se lo plantearon. Usted no lo buscó, se lo propusieron. ¿Para qué va a ser ministra de gobierno? Para colaborar activamente en la gobernanza de este país. ¿Eso es posible en año y medio? Claro que sí. ¿Cómo? Desde el primer día hemos estado trabajando muy duro. ¿Haciendo? Haciendo que los recursos alcancen para priorizar las necesidades. Eso en el ejercicio del poder. Y antes usted es artífice de pasar de 14 legisladores de ADN a 95, no, a 25. Yo no fui artífice de eso. ¿Participó en el acuerdo legislativo ADN? No participé en el acuerdo legislativo ADN. A mí se me propuso ser ministra de gobierno y es un rol y función diferente. ¿Cuál es el rol? Si usted no lo ve tan vinculado a la política y uno de ellos, el manejo de la relación con el legislativo. Aclaremos algo. Uno es el movimiento como tal que tiene un espacio en la asamblea o función legislativa. Bajo el concepto de división de las funciones, la función ejecutiva tiene obviamente un relacionamiento con la asamblea, pero es un relacionamiento institucional. Una es la figura del presidente de la República, que para fines de gobierno yo represento, y otra muy diferente, el movimiento político al que él se pertenece y los acuerdos que haya logrado en el legislativo. Recordemos que el sistema que rige en el Ecuador es un sistema de separación de funciones. En teoría. Lo estamos viviendo en la práctica. O sea, usted no tiene vasos comunicantes con el bloque legislativo pero de ADN. Debo de tenerlo, es obligación del Ministerio de Gobierno, pero una cosa es tener vasos comunicantes y otra influenciar arbitrariamente en decisiones que a mí no me corresponden. Quítele el arbitrariamente, pero yo lo digo arbitrariamente. Lo otro es absolutamente legítimo. ¿Cómo no va a querer influenciar el Ejecutivo en el Legislativo? No, momento. Yo estoy hablando de mi rol como ministra de Gobierno. Obviamente, institucionalizado ese rol, es el Ministerio de Gobierno como institución que puede comunicarse con la Asamblea como institución. Esa parte coincido. El influenciar, el que no quiera influenciar, no coincido. Es más, ese es su deber. Por eso le digo, quítele arbitrariamente. Pero su deber es influir en ese poder para poder llevar adelante sus planes. De nuevo, yo tengo que hablar desde la institucionalidad posible y existente. Claro que tengo que influenciar, pero mi influencia es bajo el marco reglado de un ministerio de gobierno, no bajo un sistema de tráfico de influencias. No dije eso. No, lo quiero aclarar. Pero se puede malinterpretar, claro, está bien. Por supuesto. Ya, tiene que influir o influenciar. No, ok. ¿Cuál es el marco reglado que a su juicio le permite entonces la normativa o la institucionalidad del Ministerio de Gobierno? Indudablemente que es el hecho mismo de que el ministro de Gobierno tiene que actuar con la seriedad de ser el representante del Ejecutivo. Lo cual le obliga a... Lo cual le obliga a tener un marco de seriedad y de transparencia y de institucionalidad en todas sus actuaciones. Que en su caso se verá representado como... Yo vi algunas de sus definiciones iniciales y usted propuso una muy novedosa y muy audaz. Dijo usted que piensa fomentar la cultura de la legalidad. Sin lugar a dudas. ¿Qué es eso y cómo lo va a hacer? Yo entiendo la cultura como una forma de vida. Y solamente cuando tengamos una mentalidad en la cual nuestra forma de vida implique el respeto a la legalidad, nosotros vamos a poder transformar estructuras. Por lo tanto, cuando el legislativo haga algo fuera de esa cultura de la legalidad, sin intervenir, ¿usted se animará a opinar? Siempre, siempre. Pero tengo que tener muy en claro el interés que represento, que será siempre consultando con el Ejecutivo. Nunca haré nada por fuera de las decisiones del Ejecutivo. Y el día que discrepe con las decisiones tomadas, pues hago un paso y me retiro. No exagere, pues. O sea,
No, yo soy muy clara. Alguna vez discrepará, más de una vez, todos los días discreparán. Pero o sea, la primera discrepancia se nos va, estamos ya perdidos. He tenido discrepancias y las hemos hablado. Y las han resuelto. Pero indudablemente que no haré nada, ya esa es parte de mi esencia, que implique una deslealtad al Ejecutivo. Doctora, ¿por qué el gobierno anterior no quiso tramitarlo de su nacionalidad? Bueno, fue presentado ya a horas de que se fuera. Yo ya sabía que no lo iba a hacer. ¿Por? Porque a veces se negocia con las nacionalidades. Ajá, y la suya era innegociable. Qué Siempre. Bueno, ok. Es una cuestión de principios. Ya, lo celebro entonces, cierto. Porque el gobierno, a horas de que se fuera, hizo, por ejemplo, la delegación de la competencia, el quinto puente a Guayaquil, que hoy el ministro de Transporte aclaró en mi programa de radio que no fue tal, que el decreto que dejaron autorizaba que comiencen las gestiones para que en un mes se produzca el traslado de la competencia que le hubiera tocado ejecutar a él, a Roberto Luque. Ok, eso para empezar. Prosigamos, Lorena. Buenas noches, Carlos, y buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan. Empecemos respecto al tema de seguridad por una definición crucial que hizo en su posesión el nuevo jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Pueblo ecuatoriano, me quiero dirigir a ustedes y decirles que para conquistar la paz debemos hacer la guerra. Y la guerra no la hacemos solamente los militares. La guerra es un compromiso de todo el país. Señor Presidente Constitucional de la República, gracias por su confianza. No lo vamos a traicionar, así como no vamos a traicionar a todos los ecuatorianos. Esta lucha empieza hoy y terminará cuando el sueño de los sabios se haga realidad. Yo supongo que este concepto es compartido por todo el gobierno. La guerra no la hacemos solo los militares. La guerra es una responsabilidad de todos. Y yo decía hoy día que también se hace la guerra con palabras a veces. Hay palabras que matan más que una bala. También, o con silencios, con omisiones o con acciones. Pero más allá de la definición, esto significa que ¿qué participación le van a reclamar ustedes o le van a proponer ustedes a quienes hacemos otro tipo de guerra que no sea disparar? Bueno, yo quiero aclarar algo. La guerra ya está, no es que la vamos a hacer. La guerra existe, estamos en guerra, no escogimos los enemigos, estamos. Entonces es una responsabilidad de la sociedad civil, y no solo del gobierno, participar activamente desde todos los espacios. ¿Haciendo qué, por ejemplo? Usted, cuando era académica hasta hace poco, ¿cómo participaba en esa guerra? Reconociendo las categorías fundamentales de las amenazas que tenemos al momento. Tenemos delincuencia organizada, que es una amenaza. Tenemos la minería ilegal, que es otra amenaza fundamental. Y tenemos las actividades terroristas. ¿Qué más le proponen a la sociedad civil? Cito dos ejemplos. Uno, armarse los que estén preparados para aquellos a quienes la policía no los pueda defender. Por ejemplo, camaroneros y agricultores. Uno. Y otro, no lucrar o caer en la tentación del lucro fácil que hay ahora por el lavado de activos, vendiendo su propiedad a cualquiera porque le pagan 3 veces más, o arrendando su propiedad a cualquiera porque le pagan 3 veces más, sino librando esa guerra, no dando facilidades. ¿Se puede? Claro que se puede. Por eso yo siempre insisto que el tema de seguridad es un tema de todos, porque tenemos una serie de riesgos como sociedad, pero tenemos una serie de amenazas que nos podrían dañar toda la estructura fundamental del Estado. Esto es la población, la posibilidad de darnos nuestras propias leyes, la soberanía y nuestro territorio. ¿Cómo van a alentar ustedes eso a la sociedad civil? Por ejemplo, ¿qué propuestas legislativas tienen para complementar o impulsar las que ya estaban en la Asamblea? Unas avanzaron, otras no. La ley de lavado de activos, por ejemplo, sí, para solo mencionar una, la extinción de dominio, para solo mencionar otra, la ley de inteligencia, para solo recordar una tercera. Estimado Carlos, la ciudadanía no se construye por decreto. Eso es lo primero que tenemos que tener en claro. Los decretos, los acuerdos, las leyes nos pueden dar los marcos operativos para la persecución, como ya existe con la ley de extinción de dominio, con la ley de lavado de activos, prevención de lavado de activos. Ahora tenemos una UAFE en la que está haciéndose cargo un técnico, un SRI fortalecido,
institucionalidad en todo aspecto. Pero esto es mucho más profundo que una ley, es un cambio de mentalidad. Y yo hago una referencia clara, es cambiar la mentalidad delincuencial. ¿Cómo van a dar señales claras en ese sentido, las que se puedan anticipar, más allá de las definiciones claras que me está haciendo? Bueno, somos un equipo bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa, un equipo para la acción. Todas nuestras acciones están transversalizadas. Va a trabajar defensa de la mano, históricamente, de la mano del Ministerio del Interior, del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Cultura. Yo he dicho muy claro que uno de mis ministerios más importantes a nivel de Ministerio de Gobierno es el Ministerio de Cultura. Pregunto, señora ministra, ¿la forma en que acaban de renovar la cúpula policial es una señal clara de eso? Continuidad, mantienen al general César Zapata. Selectividad, aceptan la renuncia principalmente a los generales Samaniego, Ramírez y Noguera. Estímulo, mantienen a uno de los mejor reputados ahí, que es el general Víctor Zárate. ¿Esa es una señal? Es una señal sin duda. Yo no quiero hablar de los generales que se han ido, no quiero hablar de eso. Yo quiero hablar de un nuevo Ecuador, de a quién vamos a tener. Para mí es una clara señal de lo que queremos en un futuro, que un general como Íñiguez, un experto en investigaciones, ahora va a ser el director general de investigaciones. Otra cosa, algunas cejas se arquearon en la policía cuando usted la nombraron ministro de gobierno, ministra, y ya se puede imaginar por qué es. Sí. Usted fue defensora de uno de los acusados en el caso Ispol y de paso lo sacó inocente. De Javier Neira y ¿quiénes dos más? De Javier Neira, el doctor Ricardo Gallegos y la señora Oriana Rumbea. Oriana Rumbea era la esposa o es la esposa. Sí, así es. ¿Los tres los sacó inocentes? No, la señora Oriana Rumbea todavía está en proceso, yo ya no soy su abogada. El señor Javier Neira, sí, tiene sobreseimiento. Y el señor Ricardo Gallegos se ratificó su inocencia. ¿No la pone eso por lo menos incómoda con la policía? No, yo creo que la policía sabe perfectamente que yo en mi rol de penalista, formada para ser penalista en el área de derecho penal económico, he defendido lícitamente a unos clientes y además, gracias a la intervención mía, y perdone que lo diga así de claro, y a un cliente que estuvo de acuerdo al no haberse llevado el dinero, a transparentar el proceso, se le logró ayudar a la policía a recuperar 327 millones de dólares, cosa que no se dice fácil. Yo tengo la prueba de los audios, en donde en su primera audiencia, el señor ingeniero Javier Neira, es él el que cuenta dónde está el dinero, que no era fácil de localizar porque estaba en una subcuenta de un depósito centralizado de valores a nombre de otra casa de valores que no viene ahora ya a decir el nombre, pero si no hubiera dado él toda la trazabilidad de una negociación en la que participó lícitamente y que él tan solo hizo su labor como representante de una compañía intermediaria en los temas de valores, pues la policía jamás hubiera podido recuperar ese dinero. Sí comprende usted lo importante que es aclarar esto, ¿verdad? Por supuesto que sí. Menos mal. Ya. ¿Va a apoyar a Renato González en la tarea que hace para estimular la recuperación del ISPOL? Debo aclarar, voy a apoyar al ISPOL. ¿Le toca presidir el directorio del ISPOL como ministra de Gobierno o del Interior? Del Interior, pero quiero aclarar que ahora tengo ambas carteras. Sí. No, yo he pedido que se clarifique por qué hasta la fecha no han podido recuperar. No quisiera que el día de mañana, si no pueden recuperar porque han dejado pasar mucho tiempo, le echen a usted la responsabilidad. Por supuesto. Claro. Yo ya lo pregunté claramente. Hay cerca de 600 millones de dólares por recuperar. Y a lo mejor no lo pueden recuperar. ¿Y por qué no han podido recuperar hasta ahora? No lo sé. No lo sé. ¿Los fondos que estaban en Estados Unidos? No lo sé. No lo sé. Esa es una tarea que no me compete a mí. Ya. Lo que me parece coherente también y lógico es que como están tan íntimamente ligadas, aunque hasta ahora usted felizmente ha decidido mantenerlas separadas, a las carteras de Interior y Gobierno, sea alguien que tenga mucha armonía, coordinación, para no llamar coincidencia con usted, quien maneje Interior. Es decir, ustedes son dos islas de un archipiélago muy cerrado. ¿Va a ser así? Yo voy a manejar ambas carteras. Por ahora. Por ahora, no sé el futuro que depare, pero por ahora voy a manejar ambas carteras y quiero aclarar más.
Esas carteras no están separadas como se dice. En este momento hay un proceso de decisión que nunca ha concluido. Ah, sí. ¿Nunca se formalizó? Nunca se y formalizó. finiquitó? Ha seguido una secuencia tal que aún falta de concluir ese proceso, lo que ha motivado el que automáticamente se venga renovando con las mismas compañías de seguros todo lo que tiene que ver la garantía de los bienes inmuebles que no tiene el Ministerio del Interior. Recordemos que el Ministerio del Interior es más antiguo que el de gobierno. Sin embargo, él empieza, cuando se hace la decisión, con un RUC nuevo. Ya estamos en este momento con un equipo técnico viendo cómo vamos a articular contra el tiempo ese proceso de decisión. Qué bien que lo vaya a consolidar. Es decir, aquí hay que establecer una separación sin llegar a un divorcio. Exactamente, exactamente. Hay que establecer una separación clara, pero no un divorcio. Ok, ahora veo por qué el estatus. Ahora, sí comprende usted lo complejo que es seguridad y el tiempo que demanda versus lo complejo que es política y el tiempo que demanda. Así es. Un elemento de juicio más. Lorena. Revisemos ahora otras definiciones sobre seguridad, que pasa por rescatar el denominado tejido social. Una de ellas proviene de quien dijo haber sido alumna de la doctora Mónica Palencia, la politóloga Andrea Endara. Retomando esta idea de que le está dando prioridad a lo económico, a mí me suena muchísimo a los inicios de Guillermo Lasso, donde se buscó trabajar en lo macro y no pensar en lo social. Y si no pensamos en lo social, en recuperar el tejido social, no vamos a llegar a ningún lado, porque los inversionistas no van a venir si es que corren el riesgo de ser secuestrados, de ser asesinados. La gente de a pie, el propio ecuatoriano que quiere invertir, que tiene sus ahorros ahí guardados, no lo va a hacer por miedo a las vacunas. Entonces, si no empezamos a tratar el tema de seguridad, como decía Jorge, y sobre todo atado a lo social, si no trabajamos en nuestros niños, en nuestra gente, va a ser muy difícil que lo económico empiece a despuntar. Ya dio el presidente Daniel Noboa una primera clave en esto. A mí la definición que más me gustó de su discurso fue: para combatir la violencia hay que atacar la desocupación. Más allá de eso que comprende en parte la ley que mandó el Ministerio de Bienestar Social, el laboral, ¿cuál es la forma en que van a ir por esa línea de atacar la desocupación y en general la descomposición social? A ver, Carlos, yo quiero aclarar que la verdad siempre es más allá de lo evidente. El hecho de que se haya mandado primero una ley económica urgente no significa que no se esté trabajando desde lo social también. El trabajo ha sido arduo, ha sido denodado, ha sido realmente exhaustivo. Se está trabajando también lo social. Tenemos un Ministerio de Inclusión Económica y Social, tenemos un Ministerio de Educación, tenemos un Ministerio de Salud Pública que están trabajando de manera impresionante. Sí, doctora, pero están haciendo lo tradicional. Y usted propone darle un giro. Cuando habló de la cultura de la legalidad, me dio una pista. Y cuando incorporó a la cultura o la gestión cultural como un elemento para esto, incorporó otra pista. Se ha atacado esto también desde la perspectiva del deporte como el mejor antídoto contra la droga. ¿Cuál va a ser el toque adicional o distinto que ustedes pongan, no para culminar este proceso, para acelerar este proceso? La interdisciplinariedad. Nosotros no estamos viendo cada ministerio como un compartimento estanco. Para nada. Estamos viendo cada ministerio como un órgano de colaboración integral con las políticas públicas que está planteando Daniel Noboa. Recordemos que aún él tiene plazo para presentar su Plan Nacional de Desarrollo. Ajá. Este es un gobierno que entra después de una muerte cruzada y eso es importantísimo rescatarlo. Es un gobierno que entra con una situación económica impresentable. Es un gobierno que entra con la preocupación de pagar los décimos. Los sueldos, que hoy aplaudimos al ministro de Economía y Finanza porque logró pagar los sueldos recurriendo a una figura de obtención de liquidez en el Banco Central del Ecuador. Entonces, esa es nuestra realidad y por ende no puede haber ningún proyecto posible si no hay financiamiento. Entonces, salió a hacer el presidente Noboa lo único que coherentemente podía hacer. Eso no significa que esté descuidando el tejido social. Está y muy preocupado por los niños con problemas de drogadicción, por los niños con problema de violencia, por la desunificación familiar. Entonces, son muchas cosas en las que se está trabajando al mismo tiempo. ¿Sí se da cuenta usted cuánto le estamos pidiendo en tan poco tiempo a un gobierno de año y medio? Por supuesto. Pero sí se dan cuenta que es culpa de ustedes. Ustedes nos lo prometieron y ofrecieron, ¿no? No se quejen ahora.
yo lo que quiero es que sepan que no podemos echar la culpa si hay expectativas frustradas. Lo que sí vamos a ofrecer... Es que no están frustradas, han tenido un buen no, comienzo, cuidado, pero es muy pronto para decir. Cuidado, Van 2 semanas y muy bien. Por eso, a un ritmo... Vamos muy bien, pero lo que yo quiero es que sepan que lo que estamos ofreciendo es trabajo, trabajo y trabajo. Esto es medios. Los resultados están por verse. Nosotros tenemos una planificación estratégica muy bien organizada, así también en materia de seguridad, y permítame que adelante este tema. Sí. Va a haber inteligencia estratégica, inteligencia táctica y inteligencia operativa, que es lo que a veces nos ha faltado. Trascendió hoy día también que iban a depurar el área de inteligencia de la policía o a renovarla. Adelante, por supuesto, ya hubo un primer paso. Hubo cambios en los generales de la policía, pero no solo en los generales, sino en los cargos, las actividades que van a realizar cada general. ¿Se van a complementar por fin con la inteligencia militar? Porque no es ninguna novedad que militares y policías no se jalan muy bien y se tienen celos. A ver, yo creo que... ¿Verdad? No me estoy inventando, ¿no? No lo sé, no lo sé. Sí, claro. Pero hasta ahora yo he colaborado y nos han colaborado de manera formidable. ¿Y qué más le van a decir a la ministra? Claro, pues a usted le presentan esa cara. Pero por otro lado dicen que la policía debe ser una cuarta rama de las Fuerzas Armadas y se acabó la historia. Bueno, yo tengo un profundo concepto de la institucionalidad con respecto a la policía y no puedo decir otra cosa que me han recibido de maravilla. Esa es la verdad. Ok, señora ministra, a propósito de eso, no sabe la N cantidad de requerimientos, llamadas, sugerencias, preguntas, críticas, pedidos que he tenido sabiendo que usted venía y más aún conociendo su perfil. Uno de los problemas más urgentes es ahora la forma en que por no situar los recursos del Ministerio de Economía, cosa que no hizo Pablo Arosemena, está pendiente la adquisición de 7.661 armas de 9 milímetros, 1.572 fusiles, 30 fusiles de precisión, 1.735 subfusiles, 300 chalecos de protección balística, 5.000 cascos de protección balística. Estos bienes se encuentran ya ingresados en el guardalmacén para la acreditación del pago por parte del MEF. Si no se paga, no se puede usar, así es la burocracia. Se requiere la certificación presupuestaria para, adicionalmente, 1.752 radios, 98 vehículos patrulleros, uniformes para 59.739 policías, dando un total de, la cifra no me asusta, pero frente a esta carencia, no hay, 51.250.000 dólares. ¿Se lo contaron? Sí. ¿Qué podemos hacer? Estamos trabajando por eso. Estamos pidiendo colaboración internacional y confío en las gestiones internacionales que pueda hacer el presidente Noboa. ¿Se pone una meta, un plazo para destrabar esto? ¿Tiene un escenario próximo? Tengo varias alternativas, pero hasta no consultarlas con mi presidente, no quisiera hacerlas públicas. Lo que sí me permito hacer público hoy es que contamos ya con una persona que se va a hacer cargo del CIES, se va a hacer cargo del SNAI del más alto nivel. Qué berraquera. Disculpe la expresión. Qué berraquera. Y es mejor no saber quién es la persona. Así es. Es mejor no saber quién es la persona. Un elemento adicional con... ¿No tengo lo del gobernador? ¿Al fin? ¿Tienes razón tú o tengo razón yo? Ah, gracias. Ok, Lorena, dale. Y fue el flamante gobernador del Guayas, el estratega militar coronel Alberto Molina, quien también puso énfasis en atacar lo social para combatir la violencia. Usted sabe la demanda principal y a eso vamos a ponerle todo el esfuerzo. Requiere esta ciudad, esta provincia, este país, una paz social. Para producir y trabajar, decía el gobernador, una paz social para producir y trabajar. Primero, felicitaciones, gran acierto. Segundo, a él, respaldo. Qué bueno que a estas alturas de la vida se siga mojando el poncho. No solamente escribiendo, sino ahora haciendo. Bienvenido a la realidad. Tercero, él insiste en lo mismo, paz social. En el caso de Guayas, la provincia crítica, junto con Esmeraldas quizá, ¿cuál es la clave? Bueno, nosotros tenemos que trabajar en la prevención y también en la represión. Tenemos que entender que estamos en una guerra, y discúlpame que insista en eso, Carlos. Tenemos un enemigo común, y ese enemigo común es la delincuencia organizada en primer término. Y en otras zonas del país tenemos como enemigo común la minería ilegal y todo lo que esta provoca. Ajá. Entonces, señora ministra, concluimos el periodo del gobierno anterior con 44 muertos por cada 100.000 habitantes. Es casi un récord mundial. Sí. Y segundo,
La proyección es que habrá 7.607 muertes hasta octubre del 2023, tomando en cuenta, ahí está el dato, eso, el promedio partiendo de enero 18. Su aspiración respecto a esto es ¿qué? Disminuir. Eso. No puedo eliminar, pero tengo que disminuir y hacer entender que no hay ciudadanos de primera y segunda categoría cuando de la vida humana se trata. ¿Disminuir en cuánto? No lo sé todavía. Estoy esperando una serie de datos que me dan mañana. No me gustaría adelantar cifras con precisión porque sería irresponsable. Estamos haciendo un análisis técnico para saber exactamente qué podemos lograr. Estoy en conversaciones con el señor gobernador y con otros entes. Más con la doctora Mónica Palencia en breve, Lorena. Así es, cuando volvamos nos referiremos más a la parte política de la labor de la ministra de Gobierno, doctora Mónica Palencia. Separar política y seguridad para cuestiones operativas y administrativas, sí, pero sin desconocer la íntima relación y dependencia entre ambas. Mayor seguridad habrá mientras más confianza genere la política. Se consigue cumpliendo lo que se le prometió. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio, simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. La doctora Mónica Rosa Irene Palencia Núñez es nuestra invitada, ministra de Gobierno. Enseguida proseguimos con ella. Antes les recuerdo que el reprise del programa es por OnePlus, 48 horas después, canal 14. El mismo número en las 3 cableras que lo reproducen. OnePlus, W-U-A-N, Plus, símbolo de más. En CNT, Claro TV y Extreme TV Cable. Apenas concluye, el periódico digital Ecuador en Vivo lo sube a su portal y página de noticias. Y estamos en simultáneo para todos los Estados Unidos gracias a Macro Digital, una red en la cual hay gran cantidad de suscriptores ecuatorianos. Seguimos contigo, Lorena. Carlos Vera consultó varias opiniones respecto a dividir la política del manejo de la policía, manteniendo la separación del Ministerio del Interior. En estos términos lo hizo a Jorge Ortiz. Jorge, ¿mantener separados los ministerios o unirlos en uno solo? Creo que dada la gravedad del problema de inseguridad que está soportando el país, es necesario que ese tema, el tema seguridad, tenga un ministerio propio. En condiciones normales, en una situación como la que el Ecuador ha vivido históricamente, creo que lo lógico sería que haya un Ministerio del Interior que se encargue tanto de la política como de la seguridad, porque creo que ambas son vasos comunicantes. Pero en esta especial circunstancia, creo que el mensaje de que hay un ministerio expresamente dedicado a la seguridad me parece un mensaje positivo. Tema ya ratificado y explicado por la ministra. Ahora, vamos a la otra parte que le preocupaba a Jorge, que tiene que ver con la política. ¿Usted cree que será estable el acuerdo legislativo que han logrado con PSC y correísmo? Bueno, ni los matrimonios son estables. Entonces yo confío en la habilidad de manejo del movimiento. Hay gente valiosísima y confío mucho en las directrices del presidente de la República. El presidente Daniel Noboa comenzó poniendo definiciones y distancias. Estamos contra la impunidad, dijo primero, y luego no estamos de acuerdo con la destitución de la fiscal. Lo primero es fácil comprender. Lo segundo, ¿por qué él se opone a la destitución de la fiscal? Yo creo que esa sería una pregunta que tocaría hacérsela a él directamente. A mí en lo personal, lo que me parece es que no es el momento de atacar a la fiscal. La fiscal, con todos los errores que en alguna ocasión yo inclusive públicamente hice notar, creo que es una mujer que se ha fajado. Es una mujer que se ha arriesgado muchísimo en este país. Errores, dice usted. Errores como todos los seres humanos, pero forman parte del pasado y no viene al caso ya ponerlos en valor presente. ¿Delitos no? No,
No veo. Encubrimientos tampoco. Tampoco lo veo. Dedicatoria menos. No lo veo así. Selectividad ninguna. Bueno, ella tiene por ley la posibilidad del principio de oportunidad. Esto es, la Fiscalía puede dejar de realizar una investigación incluso por razones políticas, no lo olvidemos. El principio de oportunidad está consagrado en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, lo cual le da una facultad. El presidente Guillermo Lasso, a pesar de su distancia y confrontación histórica con Correa, una vez lo llamó por teléfono para dialogar con Correa. ¿Usted le aconsejaría lo mismo al presidente Noboa si llega a ser necesario? Los consejos que yo le daría al presidente Noboa siempre serían en privado, Carlos. ¿Por qué el gobierno tiene una gran cuota de correístas en distintas instancias de funciones públicas? Le respondo, después de 10 años en el poder o más tras bastidores, todo aquel que va teniendo experiencia política tiene algún contacto correísta. ¿Esto significa entonces que el acuerdo sí incluye puestos? Aunque el presidente descartó al menos ministerios, le cuento viceministerios y puestos. Hay algo maravilloso que descubrí en el presidente Noboa. El presidente Noboa dijo, el Ecuador no se negocia. A mí al menos me dijo, usted tiene libertad con los cargos. Con los cargos, he oído. Con los cargos. Cargos, perdón. Cargos, sí. Okay. Con los cargos, obviamente por cortesía, porque él es el presidente, algunos cargos de rango elevado los hemos discutido. De hecho, espero su visto bueno en algunas acciones, pero él no ha condicionado absolutamente nada a nadie y no ha negociado espacios políticos con nadie. ¿Eso es ingenuidad o nobleza? Nobleza. Ingenuo no es. ¿Nobleza producto de la inexperiencia? No, es un hombre muy inteligente y muy preparado, pero es un hombre que no negocia con el país. Y mucho más firme de lo que cualquiera se imagina. Es un hombre muy firme, si no fuera así no estaría acompañándolo. El alcalde de Guayaquil le respondió destempladamente a una decisión sobre retomar la competencia del Quinto Puente, que en realidad, como vimos, ya nunca la delegaron. Así es. Y él le dio una señal muy clara. No converso contigo. Exactamente. ¿Te parece bien que no le hayan invitado a la reunión de la gobernación ayer a Aquiles Álvarez? Es un hombre que toma sus decisiones frontalmente. Si algo me gusta de él es justamente que él no se deja intimidar ni extorsionar por nadie. Es definido. Es muy definido. Y terminante. Él no va a conversar con nadie bajo condiciones. Quienes crean que por ser joven le falta malicia o que por ser parco le falta inteligencia, se equivocan. Ya se están equivocando y se llevarán más sorpresas todavía. Lorena. En cambio, aquí recientemente el comentarista de RTP Radio Tropicana y articulista del diario Expreso, César Febres Cordero Loyola, creyó necesario conocer los alcances del acuerdo legislativo. Lo que me preocupa de esto es que no sabemos los alcances del acuerdo legislativo. Ya lo han dicho muchos analistas. ¿Cómo así reparten cargos sin primero discutir agenda? O bien la discutieron a la interna y no lo han hecho con otros actores sociales, que puede darles un grave... Primero que democráticamente es terrible, porque ellos se deben a los ciudadanos, se deben a los grupos de interés de empleados, de empresarios, etcétera, ¿verdad? Pero también porque eventualmente puede haber protestas, puede haber críticas, quejas, ataques contra el proyecto de ley, lo que va a incentivar a que algunos, pensando sobre todo en el panorama electoral muy cercano, pues un periodo corto, va a empujarlos a recular. Y se puede caer el pacto, se puede caer la agenda legislativa, pero los cargos ya están repartidos. Un ministro de gobierno, ministra de gobierno, tiene que lidiar con actores sociales, con los actores políticos en el legislativo, mientras que el ministro o ministra de Interior ahora tienen que estar preguntándose cómo van a tratar con la institución policial que se admite dentro de este gobierno en privado, que dicen los expertos, que dicen los periodistas, una institución policial que está contaminada totalmente. Sobre esos temas, de dos ha hecho ya definiciones claras la ministra de Gobierno, sobre el tema cargos y sobre la actitud frente a la policía. Queda un tercero. ¿Cuáles son los alcances del acuerdo legislativo si no incluyen impunidad ni destitución de la fiscal? Entonces, ¿qué incluyen? Creo que incluyen hacer mayoría para toma de decisiones en bien del país. Pero eso es sentido común y dicen todos. Pues claro. ¿Cuál es la particularidad? Ustedes esperan, por ejemplo, que esta ley sea tratada dentro de un mes y favorablemente. A mí me gustaría que se lo pregunten al
señor Henry Kronfle, presidente de la Asamblea, a mí no me corresponde salirme de mi rol. Yo insisto mucho en que para fortalecer la institucionalidad tenemos que tener roles precisos. Será Henry Kronfle quien tenga que decir cuáles fueron los acuerdos o la bancada del movimiento ADN. De la forma en que se ven comportándose hasta ahora, ¿corresponde a lo que ustedes han entendido o querido? Por supuesto que sí. Henry Kronfle posesionó al fiscal el martes. Sí. Los socialcristianos han dicho al que no apoyan la amnistía. Al Contralor. Perdón, gracias. Sí. Henry Kronfle posesionó al Contralor el martes, gracias por la corrección. Ellos se han opuesto, los socialcristianos, a la amnistía para Ricardo Patiño, casi digo Raúl también, ya me desconcentré, y no le han dado apoyo, aunque no dicen que se oponen a la destitución de la fiscal. Entonces tienen coincidencias con la visión del Ejecutivo. Sí, yo creo que hay coincidencias con la visión del Ejecutivo. El Ejecutivo lo que quiere es gobernabilidad, eso es todo. Parte de eso es el manejo de la justicia. Señora ministra, ¿no le preocupa que el Consejo de la Judicatura haya desoído lo que observadores internacionales han dicho, usted que además es abogada y es litigante, del concurso para jueces de la Corte Nacional? Indudablemente, a mí no me preocupa el concurso solamente, me preocupa todo el sistema de corruptela que hay en la función judicial, que no deja de ser también a veces en la función legislativa y en la función ejecutiva. Hemos llegado a un momento en donde la corrupción se ha vuelto la pata que sostiene la democracia, y eso es lo más grave. Ciertamente. Y tiene un capitán en el Consejo de la Judicatura, que permite todo. ¿Y? Eso será decisión de cómo actuar la justicia, el Consejo de Participación Ciudadana, no el Ministerio de Gobierno. ¿Su relación con la Corte Constitucional cómo la va a llevar? Bueno, tendremos desde la institucionalidad que dar nuestro pensamiento, nuestro planteamiento y nuestras propuestas. En aras de la gobernabilidad, ¿la consulta debe plantearse antes de los 100 días o antes de los 60 días? Bueno, esa es una decisión que estamos analizando. Yo creo que lo más pronto posible va a salir esa consulta popular, y las preguntas tienen que ser muy pertinentes, sobre todo con lo que tiene que ver con la designación versus las elecciones de ciertas autoridades. Tiene que tocar, a mi juicio, ciertos procedimientos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, además de otras preguntas que son indispensables. Es decir, que un horizonte ideal sería marzo. Exacto. Lorena. Cuando volvamos, definiciones pendientes por parte de la doctora Mónica Palencia sobre las complejidades de las dos carteras que controla por ahora simultáneamente. Separar política y seguridad para cuestiones operativas y administrativas, sí, pero sin desconocer la íntima relación y dependencia entre ambas. Mayor seguridad habrá mientras más confianza genere la política. Se consigue cumpliendo lo que se prometió. Vera a su manera, crítico e independiente. El país no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio, simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. Nos quedan 13 minutos con la ministra de Gobierno, doctora Mónica Palencia, encargada también del Ministerio del Interior. Antes de concluir, vean ustedes la primera plana de la prensa de mañana. El diario dice, juez le da la razón a Agunza. Autoridad Portuaria de Manta apela a la resolución. El plan de seguridad no arranca en Manabí. Rostros felices en Portoviejo por operaciones gratuitas y pagan sueldos en el Ecuador con dinero prestado de la CFN. Expreso, varias mesas legislativas hallan cientos de proyectos represados. Cenas para todos los gustos y presupuestos. El reflejo de una cuestionada planificación se ve en Guayaquil. Patricia Pasquel, la experta del Mundial. El Universo, tarifa de luz residencial y comercial sin alza en el 2024. Con dinero prestado se pagaron los sueldos de noviembre. La capital festeja con su metro. Liga Pro en debate tema del descenso. ¿Sí escuchaste el cambio que hacemos? ¿Cuál es el único que vamos a utilizar ahorita? Dale, Lorena. Vale la pena recordar los conceptos de alguien que fue un faro en la vida de nuestra invitada y que además compartió los últimos años de su vida.
Fue un patriota, como varias veces lo denominó Carlos Vera. Y tenemos el tema común de nuestra inquietud, que es otra de las observaciones que hay que realizar, el financiamiento. ¿De dónde viene la plata de las campañas? Pero, por ejemplo, ahí, es momento de estarnos poniendo a averiguar eso. Sí, porque el narcotráfico puede meter la mano. No, y si puede meter, ya la ha metido, pues, Pancho. Sí, pero hay que ver que eso no significa que eligen candidatos productos de la vinculación con el narcotráfico. Y si eso se detecta, ¿qué harían ustedes? ¿Qué haría el coronel Pazmiño? Denuncia pública a toda la nación. ¿Están dispuestos a correrse ese riesgo? Ya lo hemos corrido cuando dijimos que estábamos en riesgo de convertirnos en una narcodemocracia. Y ahora lo va a correr usted. Así es. Y ahora lo va a correr usted. Pancho advirtió a tiempo algo que no se tomó en serio. Pancho recordó a tiempo ese 23 de enero del 2021, hace un poco más de 2 años, casi 3, lo que ha venido sucediendo hasta ahora. La vida tiene designios y retos curiosos, ¿no? Le toca ser usted quien puede por lo menos contener, si no revertir ese fenómeno. ¿Cuál es su voluntad frente a eso? Yo estoy dispuesta a dar la vida por este país. Creo que una de las cosas que aprendí de Francisco Huerta Montalvo es amar al Ecuador, y que quien no tiene algo de Quijote no merece el respeto de sus semejantes. Yo sé los riesgos que corro, sé lo que estoy haciendo al cambiar a generales de una cúpula policial, y lo digo en voz alta. Voy a correr todos los riesgos que sean necesarios por el Ecuador. ¿Qué edad tiene usted, señora ministra? 60 años. ¿Cómo quiere tanto a nuestro país? ¿De dónde le vino el amor por esta tierra, siendo usted mexicana? Porque hace 30 años que estoy aquí, tengo hijos ecuatorianos, y sobre todo porque Pancho Huerta un día me dijo, nadie puede amar lo que no conoce, y me puso a leer a Juan Montalvo, a Eugenio de Santa Cruz y Espejo, a Eloy Alfaro, amar sus calles, sus espacios, su vida. ¿Qué le puedo decir? Y cada vez que yo veo madres de familia angustiadas, lo he vivido, porque su hijo no llega a tiempo, yo pienso que si la vida me da esta oportunidad de estar aquí, voy a luchar por la seguridad del Ecuador, como si cada uno de los ecuatorianos fuera mi hijo, y estar dispuesta a todo por luchar porque lleguen. Para mí esto es lo importante, y quiero decir algo más, Carlos, justamente porque creo que la familia es una unidad, una cédula fundamental. Vamos a hacer un mega congreso internacional ecuménico para fortalecimiento de la unión familiar. Entiéndase lo que se entienda por unión familiar. Cualquiera que vive bajo el mismo techo o teniendo vínculos consanguíneos en otros países, tiene que tener ese vínculo que enseñe el amor por lo nuestro. Hay una palabra que a Pancho Huerta le encantaba, bueno, eran 2, entusiasmo, que es cuando Dios se apodera de nosotros y nos da convicción y fuerza, y la otra era nostalgia, dolor por lo nuestro. Yo ya siento al Ecuador lo nuestro, y me duele que eso que él habló de que nos íbamos a convertir en un narcoestado haya llegado al tiempo que ha llegado. Y si en algo puedo contribuir, porque tampoco soy ególatra, ni creo que mi labor es la única, esto es una labor articulada de muchos, todos los ministros, el señor presidente de la República y algo más, todos y cada uno de los ecuatorianos, yo estaré ahí al frente con mi vida misma. Ahí tienen ustedes una faceta poco conocida de la ministra de Gobierno, que tuve la suerte de conocer por mi cercanía a Pancho Huerta. Un giro curioso del destino. Fíjese cómo su legado se extiende en ella y cómo ella toma el reto tan complejo que el país no entendió a tiempo. Pero nunca es tarde. Lorena. Cuando volvamos, mis 5 preguntas para nuestra invitada de esta noche, que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no. Sus reflexiones finales y el comentario de nuestro director, Carlos Vera. Separar política y seguridad para cuestiones operativas y administrativas, sí, pero sin desconocer la íntima relación y dependencia entre ambas. Mayor seguridad habrá mientras más confianza genere la política. Se consigue cumpliendo lo que se prometió. Vera a su manera, crítico e independiente. El país
no aguanta más, ni estamos para aguantar a nadie más que venga aquí con odio, revancha, demagogia, venganza, en vez de propuestas prácticas para después de año y medio simplemente estar un poco mejor. Y de allí seguramente pensar en 4 que nos permitan despegar. Tenemos 3 minutos para concluir y esto comienza con el rito que han establecido nuestras presentadoras al finalizar. Lorena. Le recuerdo a nuestra invitada de esta noche, doctora Mónica Palencia, que sus respuestas, por favor, únicamente en términos de sí o no. Número 1. ¿La misma paridad de género que se consiguió en el gabinete es posible en el área del Ministerio de Gobierno? ¿Sí o no? Sí. 2. ¿Las mujeres son mejores negociadoras políticas que los hombres? ¿Sí o no? No. 3. ¿Hay mujeres capacitadas para ser viceministras o subsecretarias aunque están ausentes? Sí. 4. ¿Se considera una mujer democrática de izquierda? ¿Sí o no? No. 5 y última. ¿Compartir gran parte de su vida con Francisco Huerta Montalvo ha sido su mejor cátedra política? ¿Sí o no? Sí, sin duda. Gracias, doctora. Su reflexión final, señora ministra. Con la contribución de todos, construyendo un nuevo Ecuador, se puede. Vamos a hacerlo. Yo invito a que todos tengamos optimismo, tengamos fuerza. Créanme, vamos a construir seguridad, no solo con drones, no solo con tecnología de punta, sino con seres humanos, soldados, militares de mediano alto rango, policías, siempre y cuando los cuidemos como nuestro más valioso tesoro. Necesitamos sociedad civil, militares, policías, caminando juntos de la mano, porque aunque tengamos mucha tecnología, si no tenemos seres humanos dispuestos a luchar por este territorio, nos podemos hundir. Esa es mi invitación final. Muchas gracias, doctora Palencia. Con su visión, la nueva ministra de Gobierno y con sus pocas acciones, en el poco tiempo que lleva frente a su cartera, ha dado 2 o 3 señales muy importantes de lo que puede ser una renovación en la política dentro de la democracia para consagrar lo que como académica predicaba. Y ahora le toca practicar. Acaba ella de hacer una invocación final que ya dijo antes el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que es tiempo de que tomemos en serio y nos comprometamos reclamando nada más al Ejecutivo, al Gobierno, a ella, más precisiones de las que ya ha dado en este programa de qué parte de esta guerra nos corresponde. Pero que la vamos a librar todos, pueden estar seguros que sí, porque es la única forma de ganarla, y a largo plazo. Algunas batallas están a nuestro favor, pero la guerra la estamos perdiendo todavía. Lorena. Le recordamos que sábado, domingo y lunes no habrá apagones, pero lamentablemente el martes volverán. Nosotros volvemos el domingo con un nuevo programa de opinión y análisis. Buenas noches. Vera a su manera.